Bienvenido, bienvenida a este vídeo de menos de 15 minutos en el que voy a ir al grano. Si tienes dolor lumbar, si tienes miedo a agacharte, si cada vez que te levantas del sofá o de la cama estás pensando en cómo hacerlo o el tiempo que vas a estar de pie, si cada giro, cada paseo largo vas a estar haciéndolo con tensión, quédate, porque seguramente el mayor problema no sea tu espalda. El problema es que has empezado a vivir con miedo. Miedo a que ese dolor cada vez vaya a más. Miedo a quedarte enganchado, miedo a empeorar, a no volver a moverte normal. Y cuando llegas a ese punto, no solo empieza a doler la espalda, empieza a dolerte la vida. Voy a enseñarte por qué muchas personas siguen atrapadas en ese bucle. Incluso después de probar fisio, reposo, masajes, medicación, estiramiento y todo tipo de ejercicios inútiles. Pero sobre todo, quiero enseñarte a cómo salir de ahí y cómo disminuir ese dolor lo suficiente para que dejes de vivir con sufrimiento y que puedas volver a entrenar y fortalecer con seguridad, además de realizar todas las actividades que antes no podías. Hasta tal punto que incluso podrías eliminar ese dolor de espalda en un periodo de entre 12 y 24 semanas, sin la necesidad de tener que depender de pastillas, masajes o sesiones interminables de fisio. Soy readaptador especialista en dolor de espalda y recuperar el movimiento a través del entrenamiento. Y no solo soy un entrenador graduado por una universidad, sino que también he tenido el placer de formar parte de uno de los equipos más grandes de toda España de profesores para otros entrenadores como es Trainology. Además de que llevo ya mucho tiempo ayudando a personas con dolor de espalda. De hecho, todas las semanas trabajo con personas que no quieren resignarse a vivir con dolor de espalda. Y eso es lo que te voy a enseñar en este vídeo. Pero antes de nada, cuidado con lo que viene ahora, cuidado con lo que vamos a hablar, porque puede que te reconozcas en esta situación. Te levantas por la mañana rígido, piensas en cómo ponerte los calcetines, vas a coger algo del suelo y lo haces raro, te sientas en una silla y a los pocos minutos ya estás incómodo, hasta tal punto que en todos los planes que haces o incluso te proponen, estás teniendo en cuenta ya el dolor de espalda. Vas al médico y te manda reposo, antiinflamatorios, que si pastillas, que si una resonancia, que si de repente te dicen que tienes una hernia. Y de repente pasas de ser una persona muy activa a una persona que tiene miedo a incluso agacharse a por algo al suelo. Luego que si fisios, calor, masajes, estiramientos, y parece que mejoras, pero luego a la mínima que te empiezas a mover, otra vez recaes. Y cada vez te encuentras más confundido porque nadie te explica qué es lo que está pasando. Y lo peor no es el dolor, lo peor es estar pendiente todo el día, midiendo cada gesto o incluso viendo a ver si te duele o no cada acción que haces. Eso desgasta muchísimo, porque llevas mucho tiempo en modo de defensa. Tu sistema nervioso, que es el que determina si algo te duele o no, está demasiado alerta y debes relajarlo. Y eso se entrena. Pero para ello, lo primero de todo, debes evitar estos 3 errores comunes que todo el mundo comete y que es normal que tú también hayas cometido porque nadie los explica. Error número 1. Esperar a estar perfecto para poder volver a moverte. Porque muchísima gente piensa, cuando desaparezca el dolor ya que sí, me pongo a moverme o me pongo a entrenar. Y muchas veces mejoras y ese dolor se va eliminando cuando comienzas a moverte poco a poco. El dolor no va a desaparecer primero para que entonces tú te muevas. Y esperar en las condiciones perfectas para comenzar a moverte no deja de ser estar atrapado en un bucle continuo. Error número 2. Tratar la espalda como algo frágil. Y es que si tratas la espalda como cristal, al final se va a convertir en ello. Cada vez que evitas un movimiento, le confirmas al sistema nervioso que ese movimiento es peligroso. Y al día siguiente la espalda te duele más con menos motivo. Error número 3. Buscar alivio sin fortalecer. Los masajes, el calor, el reposo o el descanso te pueden ayudar de forma puntual. Pero si no recuperas tu fuerza y confianza en el movimiento, vuelves al mismo punto. Y al final, el alivio sin progresión no deja de ser una rueda que no deja de girar. Y por ello, por seguir aquí en este vídeo, te voy a dar algo de mucho valor y son las 5 claves básicas que tienes que cumplir sí o sí para recuperarte de ese dolor de espalda. Clave número 1. No pongas el foco solo en tu espalda, sino también en ese sistema de alarma. Y esto es importantísimo porque muchas personas creen que si les duele significa que hay daño. Y puede que sí que haya daño físico, no te lo niego. Pero no siempre funciona así y la ciencia actual nos lo dice muy claro. El dolor no deja de ser una señal de protección y a veces aparece por daño real, pero otras veces también aparece porque el cuerpo se ha vuelto demasiado sensible y duelen cosas que antes no dolían y no deberían de doler. Y esto viene principalmente por recaídas, miedo, malas experiencias anteriores y una evitación constante al movimiento. Es como una alarma que salta cada 2x3 demasiado rápido sin ningún tipo de motivo. Y no porque esté rota, sino porque está protegida en exceso. Por lo que no solo tienes que entrenar la espalda, sino que también te tienes que centrar en el entrenamiento del sistema nervioso. Clave número 2. Cuanto más miedo te da moverte, más pequeño se vuelve tu mundo. Y esto es algo que tienes que aceptar. Porque primero evitas agacharte, cargar bolsas, coger a tus hijos y sin darte cuenta, poco a poco tu vida se va estrechando. Por lo que cada vez haces menos, cada vez confías menos y cada vez te mueves menos. Y cuanto menos haces,
es tan simple como que tu cuerpo está menos preparado para moverse. Y sé lo que piensas cuando te duele la espalda, que si descanso, pues seguramente ese dolor mejore, porque si te duele al moverte, pues descansas y así no te duele. La lógica, pues al principio no es mala, pero no funciona así. Porque cuando dejas de moverte, los músculos que sostienen toda tu columna se debilitan. Y si esos músculos no trabajan, recae más peso sobre tu columna y cada vez esta soporta menos carga. Por lo que la conclusión con la que te tienes que quedar es que no solo el objetivo es eliminar el dolor, sino que tienes que volver a recuperar toda la capacidad física que tenías para poder vivir. Clave número 3. Moverte bien dosificado es parte de la solución. No hablo de forzarte ni de que vayas a levantar 100 kilos la semana que viene, ni mucho menos. Hablo de encontrar el punto adecuado, el movimiento adecuado en la dosis adecuada de ejercicio. Porque quizá hoy no puedas estar 1 hora andando, pero a lo mejor sí 10 minutos, y mañana 15, y al siguiente día 20, y poco a poco cada vez conseguirás estar esa hora de pie, andando sin dolor. Y podría llegar aquí a presentarte un montón de estudios para convencerte de que el entrenamiento de fuerza, pues al final hace que te ganes masa muscular y que así puedas soportar más carga y por ende tengas menos dolor. Pero si no confías en estos estudios, escucha la historia de Pepe. Un hombre que vino igual que tú, acojonado sin saber si el movimiento era la solución. Pero empezamos con movilidad, algo de cardio sin impacto, y a las pocas semanas, cuando el dolor ya bajó y su sistema nervioso se relajó un poco, comenzó a coger un poco de peso con movimientos fáciles, adaptados y que le facilitaran poder llevar un buen control. A los 3 meses, Pepe ya consiguió hacer peso muerto porque supo ver que fortalecer su lumbar era la solución. Y a los 4 meses, no solo consiguió cargar mancuernas enormes que nunca habría soñado, sino que también consiguió a través del ejercicio adelgazar, quitarse kilos y quitarse peso de encima, lo cual ayudó mucho a reducir ese dolor de espalda. Además que también se llevó un cambio físico brutal. Por lo que la conclusión es que no necesitas hacerlo todo hoy, no te agobies. Necesitas empezar por algo que tu cuerpo tolere, pero empezar ya. Clave número 4, recuperar la confianza es tan importante como recuperar la fuerza. Porque hay personas que físicamente sí, son capaces, pero mentalmente están en una barrera, están como bloqueadas. Porque si tu cuerpo puede hacer más, pero el miedo te bloquea, al final acabas por no hacerlo. Y a esto se le llama kinesofobia, que es el miedo al movimiento. Por lo que en esta fase cada pequeño logro, cada pequeña cosa que suma, cuenta y mucho. Porque te ayuda a reconstruir tu confianza y cuando vuelve la confianza, poco a poco va volviendo tu vida. Y si no, que se lo digan a Valentín, una persona de 62 años que estaba acojonada porque su rutina anual era quedarse 3 o 4 veces enganchado. A pesar de que su médico ya le había dicho que su hernia estaba más que reabsorbida y ya no existía. Por lo que su trabajo conmigo fue fácil. Fuimos poniendo objetivos semanales de los que Valentín fuera capaz de conseguir y cumplir y poco a poco se ha ido construyendo una base enorme de fuerza hasta tal punto que estamos en el 4.º mes y ya está haciendo ejercicios súper difíciles como pueden ser la sentadilla búlgara, que comprometen estabilidad, está cogiendo muchísimo más peso y se está notando muchísimo más fuerte. Por lo que no solo fortalecemos los músculos, sino que también es muy importante fortalecer la mentalidad y la confianza. Y por último, clave número 5, después de recuperar el movimiento, llega la hora de fortalecer de verdad. Aquí mucha gente falla, porque o intenta fortalecer demasiado pronto o en cuanto recupera el movimiento se olvida de fortalecer más para evitar recaer. Y ambas cosas pueden limitarte y mucho. Por eso te tiene que quedar una cosa muy clara. La progresión y la constancia superan al perfeccionismo. Porque el que hace algo imperfecto todos los días acaba ganando al que hace algo perfecto pero solo los días puntuales. Y quiero que vivas preparado para poder hacer un montón de cosas en tu vida. Y para ello va a ser necesario reajustar, progresar y repetir semana a semana. Y si no, fíjate en María José, que creía que no volvería a jugar al pádel. Estuvo desde junio hasta diciembre sin practicarlo y más de un mes parada en la cama. Y lo primero fue mostrarle la calma, que supiese que era un proceso lento que poco a poco iría progresando y que acabaría llegando al resultado. Y aquí la tenéis, desde diciembre jugando al pádel sin dolor y no por ello hemos dejado de fortalecer, al contrario, hemos seguido haciéndolo para que no tenga que volver a pasar por todo ese sufrimiento que pasó. Me especialicé en el dolor de espalda porque veía demasiada gente atrapada, no solo atrapada con su dolor, sino también atrapada mentalmente. Y me di cuenta que muchas veces no necesitan a alguien al lado que le dijera descansa. Necesitan a alguien al lado que les dijera cómo volver a recuperar el movimiento. Por eso busqué un proceso diferente, una solución diferente, algo que no dependa de terapias pasivas y que sí dependa de ti y de tu acción, para así devolver la libertad sin cometer los errores que acabamos de ver. Por eso creé Reactiva tu espalda, porque me di cuenta que lo que fallaba en la gente era el conocimiento y la falta de un proceso coherente que atacara todo a la vez. Y cuando te digo todo, hablo del miedo, del dolor, de la capacidad y de la progresión. Por lo que tienes que tener claro que no es una rutina genérica, no es una tabla descargable, no son 3 ejercicios milagro,
Es un proceso personalizado de principio a fin, diseñado para tu caso en concreto. Por lo que este programa es para ti si vives pendiente de tu espalda, te limita en tu día a día, evitas movimientos por miedo, quieres volver a sentirte normal y quieres recuperar la libertad además de sentirte fuerte. Pero ojo, porque este programa no es para ti si buscas una solución mágica en 2 semanas, no quieres implicarte en el proceso ni tampoco quieres moverte, o solo buscas un parche momentáneo. Ahora que ya sabes si es para ti o no, debes entender cómo funciona el programa Reactiva tu espalda y por qué tenemos tantos casos de éxito y tantas espaldas fortalecidas y sanas. Primero entendemos tu caso, qué movimientos temes, qué movimientos puedes realizar, qué movimientos no puedes realizar, qué situaciones te limitan, nos interesamos en conocer tu historia y después de esto diseñamos una progresión realista a ti, para que puedas volver a moverte sin miedo y dejes de vivir sin alerta, para que puedas volver a moverte sin miedo y dejes de vivir en alerta. Además de recuperar tu capacidad física, que es lo más importante. Vamos a adaptar el ejercicio físico a tu fase en la que te encuentras y todo lo que necesitas para comenzar. Y si no, recuerda a Pepe, que empezó con movilidad, sin miedo, sin presión, y a los 4 meses estaba cargando un montón de peso, sin dolor y sobre todo sin estar cagado de miedo. Comienzas poco a poco y cuando toca vuelves a entrenar y a fortalecer de verdad, como hizo Valentín o como hizo María José. Y que te quede claro una cosa, yo no te voy a mentir, no hago magia. Pero una de las cosas que sí que hago es una promesa. Y es que con este programa, en máximo 24 semanas, vas a conseguir disminuir ese dolor de espalda, disfrutando de tu vida y con una calidad muchísimo mayor. E incluso puede que lo elimines del todo, como algunas personas han conseguido. Y si no, que te quede bien claro que no tengo pelos en la lengua para decir que devuelvo el dinero. Porque si no consigues el objetivo, ¿para qué vas a estar tirando el dinero? Y no, te repito que no hago magia, pero lo que sí que hago es preparar un plan adaptado a ti, acordado contigo obviamente, en el que nos aseguramos que te sea fácil de cumplir para que puedas ir mejorando. Y es el hecho de tener una persona al lado que te da feedback en todo lo que tienes que hacer, en todo lo que haces bien, en corregir todo lo que haces mal y en cómo no salirte del plan cuando surjan las dudas, porque acabarán surgiendo, hazme caso. Y esto es todo lo que te va a ayudar a conseguir olvidarte de ese dolor de espalda de una vez por todas. Por lo que si sientes que llevas demasiado tiempo condicionado por esto, debajo tienes un enlace para reservar una llamada conmigo. Hablaremos de tu caso, veremos por qué sigues atrapado en ese proceso y si puedo ayudarte, te explicaré cómo trabajaremos juntos. Y si no, te lo diré bien claro. Son máximo 30 minutos en el que al menos saldrás con más claridad de la que antes tenías. Porque quizá ya no necesitas seguir sobreviviendo con la espalda. Ya va siendo hora quizá de que comiences a vivir. Lo repito, haz clic en el enlace de la descripción antes de que pase el tiempo y reserva tu valoración. Y una cosa más, de verdad. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Eso me dice que va en serio para ti. Y de verdad, si hay algo que te ha sonado hoy, si en algún momento has pensado esto es exactamente lo que me pasa, o te has visto reflejado en alguna situación, no lo dejes pasar. Da el paso, reserva la llamada y realizamos la valoración. Porque es gratis, es sin compromiso y puede que sea el primer movimiento real que des después de mucho tiempo. Un saludo y de nuevo muchísimas gracias.